¿Qué harías si descubrieras que arruinaste la vida de un hombre inocente? Solo porque confiaste plenamente en tu propia memoria. Esto le puede pasar a cualquiera, incluso a ti. Esta es la historia real de Jennifer Thompson y Ronald Cotton. Un caso que demuestra que el sistema judicial no siempre falla por mentiras, sino por algo mucho más inquietante, la fragilidad de la memoria humana. Este contenido tiene un enfoque documental e informativo. No busca glorificar la violencia, sino explicar los hechos y su impacto humano. Quédate hasta el final, suscríbete y dime en los comentarios. ¿Crees que la memoria debería ser suficiente para condenar a alguien? ¿O nunca debería usarse como prueba principal? Ahora sí. Comencemos. A mediados de los años 80, Carolina del Norte vivía una etapa marcada por el miedo a la criminalidad urbana. Las agresiones sexuales comenzaban a denunciarse con mayor frecuencia, pero los métodos de investigación seguían siendo limitados. Las pruebas de ADN aún no eran una herramienta habitual. La palabra de la víctima tenía un peso casi absoluto. Jennifer Thompson era una joven universitaria, de 22 años. Vivía sola en un complejo de apartamentos cercano a su campus. No tenía antecedentes policiales. No estaba involucrada en situaciones de riesgo extremo. Llevaba una vida común para su edad. El 29 de julio de 1984, alrededor de las 3 de la madrugada, un agresor irrumpió en el apartamento de Jennifer Thompson Canino, y la agredió sexualmente. Jennifer sobrevivió. Durante el ataque, ella tomó una decisión que marcaría su vida para siempre. Se dijo a sí misma que si sobrevivía, lo recordaría, para que nunca quedara libre. Cuando empezó a agredirla, estudió su rostro y juró recordar cada detalle y lo memorizó. Cada poro de su rostro, cada cabello de su cabeza. Su terror, su ira y su tristeza alimentaron su determinación, y cuando finalmente escapó de las garras del hombre gracias a su rapidez mental, lo primero que hizo fue correr a casa de un vecino y llamar a la policía para contarle cada pequeño detalle que acababa de asimilar. El agresor, mientras tanto, salió de su casa para violar a otra vecina de Jennifer. La policía registró el apartamento de Jennifer y encontró un trozo de goma espuma que parecía provenir de la plantilla del zapato del atacante. En el lugar de la segunda agresión, la policía encontró una gota de sangre que no pertenecía a la víctima. Jennifer describió al atacante como un hombre negro, alto y de piel clara. Posteriormente, la policía le mostró fotografías policiales de varios hombres, entre ellos Ronald Cotton, de 22 años, quien había sido arrestado siendo adolescente por allanamiento de morada, así como por intento de agresión en segundo grado. Cuando vio la imagen de Cotton, se detuvo. Su cuerpo reaccionó. Su mente se convenció. Ese hombre era Ronald Cotton. Jennifer lo señaló sin dudar. Más tarde lo volvió a identificar en una rueda de reconocimiento. Estaba segura. Totalmente segura. Para ella, no había error posible. Cuando los detectives le preguntaron qué tan segura estaba, respondió, 100% segura. La otra mujer agredida vio la misma rueda de reconocimiento fotográfica, pero no pudo identificarla. Dijo que no vio a su agresor y que solo recordaba que tenía una linterna. Ronald Cotton fue arrestado el 31 de julio de 1984. La policía registró su casa y encontró un par de zapatillas de tenis con plantillas de espuma que parecían similares al trozo de espuma encontrado en el apartamento de Jennifer. El 1 de agosto de 1984, Jennifer Thompson vio una rueda de reconocimiento en vivo. Identificó nuevamente al señor Cotton como su agresor. La otra mujer agredida también vio la rueda de reconocimiento y, una vez más, no lo identificó. Ronald Cotton fue a juicio en el Tribunal de Distrito del Condado de Alamance en enero de 1985. El testimonio de Jennifer fue contundente. Miró a Ronald Cotton en la sala del tribunal, y declaró que él era el hombre que la había violado. Ronald insistía en su inocencia. Tenía una cortada.
Afirmó que la noche del ataque se encontraba en otro lugar. Negó haber visto a Jennifer Thompson antes del juicio. Pero su defensa carecía de recursos comparables a los del Estado. Negaba haber estado allí. Pero no importó. La confianza de la víctima pesó más. En esa época, la memoria de una víctima tenía más peso que cualquier duda razonable. Durante el juicio, la acusación refuerza una idea clave. Una víctima que sobrevive y recuerda debe ser escuchada. No se profundiza en cómo se formaron esos recuerdos. No se analiza el paso del tiempo. No se discuten posibles influencias externas. El recuerdo se trata como una grabación interna intacta. Durante el contrainterrogatorio del detective de la policía de Burlington, Mike Gauldin, el juez Anthony Brannan admitió pruebas que demostraban que, pocas horas después del ataque a Jennifer, se cometieron dos delitos similares en las cercanías, uno en el mismo complejo de condominios y el otro a un par de cuadras de distancia. En los tres casos, un hombre negro de piel clara, vestido con una camisa azul con rayas blancas, entró por la puerta trasera de la casa tras destrozar una luz del porche. En las tres situaciones, el agresor le hizo una declaración a la víctima antes de agredirla, como, «Hola, nena, ¿cómo estás?». La defensa intentó presentar pruebas de que a la víctima de uno de los dos ataques similares se le mostró la misma rueda de reconocimiento e identificó positivamente al sujeto número 4 como el autor. El tribunal de primera instancia descartó la prueba por considerarla irrelevante. La fiscalía también presentó evidencia de una linterna encontrada en la casa del señor Cotton que se parecía a la utilizada por el agresor, y goma de su zapato que era similar al trozo de goma espuma encontrado en el apartamento de la Jennifer. Los familiares del señor Cotton testificaron que éste se encontraba en casa durmiendo en el momento del crimen. Pero eso no importó. La tecnología de ADN existía de forma experimental, pero no era utilizada de manera rutinaria en juicios penales. El caso no sería evaluado científicamente. Sería decidido por percepción humana. El 17 de enero de 1985, el señor Cotton fue declarado culpable por un jurado de la agresión sexual contra Jennifer Thompson y su vecina esa misma noche. Fue condenado a cadena perpetua, más 50 años de prisión. Jennifer creyó que se había hecho justicia. Pensó que había cumplido con su deber. Que había protegido a otras posibles víctimas. Nunca imaginó que estaba equivocada. Ronald entró a prisión siendo un hombre joven. Sin antecedentes violentos. Sin forma de demostrar su inocencia. Pasó 11 años encarcelado. 11 años viendo pasar la vida desde una celda. 11 años escuchando que nadie creía su versión. 11 años sabiendo que una sola identificación había destruido todo. Mientras tanto, Jennifer seguía con su vida, convencida de que la justicia había actuado correctamente. En prisión, Cotton conoció a un hombre llamado Bobby Poole. Bobby le llamó la atención a Cotton porque ambos se parecían. Tan parecidos, de hecho, que el personal de la prisión y otros reclusos solían confundirlos. Tras mantener su inocencia desde el primer día, Cotton se preguntaba si Poole era el verdadero violador. Cuando le preguntó a Poole, este negó tener nada que ver con ninguno de los dos delitos. Sin embargo, poco tiempo después, un amigo en común de Cotton y Poole le confió a Ronald que Bobby había confesado ambas agresiones sexuales mientras estaban solos en su celda una noche. 2 años después, en enero de 1987, la justicia dio un paso atrás. La Corte Suprema de Carolina del Norte anuló las condenas de Ronald Cotton y ordenó repetir el juicio. El motivo. En el primer proceso, no dejaron que la defensa mencionara que una de las víctimas había identificado a otra persona al principio. En este segundo juicio, las cosas se complicaron aún más para Cotton. La segunda víctima, que antes no estaba segura, ahora sí lo señaló a él, diciendo que antes no lo hizo por puro miedo. La defensa intentó demostrar que el verdadero culpable era un hombre llamado Bobby Poole.
Poole no solo se parecía a Cotton, sino que ya estaba preso por ataques similares y su tipo de sangre coincidía con una prueba hallada en la escena. Trajeron a Bobby Poole a la sala, pero sin que el jurado estuviera presente. Cuando las dos víctimas lo vieron, ambas insistieron en que él no era el atacante. Debido a esto, el juez prohibió que se presentara a Poole como una alternativa ante el jurado. Ronald Cotton fue declarado culpable de nuevo. Esta vez, la sentencia fue durísima: cadena perpetua más 54 años de cárcel. 2 juicios. 2 condenas. Una seguridad compartida por todos, excepto por el hombre tras las rejas. El error ya estaba sellado. Pero aún no había terminado. Lo que nadie sabía entonces era que una prueba silenciosa llevaba años esperando. Ronald Cotton no se rindió y se le ocurrió solicitar que se analizara el kit de violación preservado y se comparara con su propio ADN. En 1995, su solicitud de analizar la evidencia de ADN fue concedida. Llegaron los resultados. El ADN coincidía con el de Bobby Poole, no con el de Ronald Cotton. Ronald Cotton fue informado del resultado. No celebró. No gritó. Simplemente lloró. Jennifer es informada de la reapertura del análisis. Ella mantiene su convicción. No afirma haber mentido. No reconoce error consciente. Para ella, lo vivido sigue siendo real. Pero ahora surge una pregunta incómoda. ¿Es posible estar completamente segura, y aún así estar equivocada? Tras 11 años en prisión, el 30 de junio de 1995, Ronald Cotton fue exonerado de un delito de violación en Burlington, Carolina del Norte. El Sr. Cotton fue exonerado mediante pruebas de ADN que lo descartaron e identificaron al verdadero agresor. Las autoridades informaron a Jennifer Thompson. Lo que había creído durante años acababa de derrumbarse. Jennifer quedó paralizada, confundida, devastada. El hombre que había señalado no era el agresor. Por primera vez, Jennifer enfrentó una verdad insoportable. Su memoria había sido sincera, pero incorrecta. Jennifer comenzó a cuestionarlo todo. Su memoria, su seguridad, su confianza en sí misma. Había actuado con honestidad, pero había destruido una vida. El 11 de julio de 1995, el Sr. Poole se declaró culpable de ambas violaciones. Recibió una sentencia de 70 años, que se sumó a su cadena perpetua. El 12 de julio de 1995, el gobernador de Carolina del Norte, James B. Hunt Jr., indultó oficialmente al Sr. Cotton. Poco después de su liberación, el Sr. Cotton consiguió un trabajo en el almacén de LabCorp, la empresa que analizó las pruebas de ADN que demostraron su inocencia. También se casó, tuvo un hijo y compró un terreno para vivir. Recibió $110,000 del Estado por su condena injusta. Finalmente, Jennifer pidió una reunión con Ronald Cotton. No para justificarse. No para explicarse. Para pedir perdón. Ronald Cotton aceptó. Sin rencor visible. Sin exigencias. Solo aceptó. Poco después, Ronald conoció a Jennifer Thompson. Durante varios segundos, nadie habló. No había palabras adecuadas para ese momento. Jennifer habló primero. Pidió perdón sin condiciones. Sin excusas. Asumió toda la responsabilidad emocional. No hubo gritos. No hubo reproches. Jennifer cargó con una culpa inmensa, sabiendo que su error había destruido una vida. Ella lloró y se disculpó. Él lloró y le dijo que la había perdonado hacía mucho tiempo. Cotton explicó algo fundamental. El error no fue de Jennifer. Fue del sistema que le enseñó cómo recordar. Rápidamente, se hicieron mejores amigos, y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Jennifer comenzó a estudiar psicología de la memoria. Descubrió que los recuerdos no funcionan como grabaciones. Son maleables e influenciables. Ambos decidieron hacer algo poco común. Contar su historia juntos.
Ahora, Jennifer y Ronald recorren el país dando charlas sobre las fallas del testimonio presencial y cómo incluso los testigos más certeros tienen la misma probabilidad de equivocarse que de acertar. Juntos, escribieron un libro titulado, Recogiendo algodón, cuya lectura vale la pena. Una de las historias más inquietantes de condenas injustas te deja con la duda de si puedes confiar en tu propia memoria y tiene un final feliz, muy real y literal. Su historia demuestra algo inquietante. La memoria no es una grabación. Es frágil. Es moldeable. Y puede equivocarse, incluso en los momentos más traumáticos. Y de cómo una convicción sincera puede ser suficiente para condenar, pero insuficiente para garantizar justicia. Ronald Cotton perdió 11 años de su vida por un error. Jennifer Thompson cargó con una culpa que nunca buscó cometer. Este caso no tiene villanos simples. Tiene personas, decisiones humanas y consecuencias irreversibles. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí analizamos casos reales con respeto, contexto y enfoque humano. Y ahora dime en los comentarios. ¿Crees que la memoria debería ser suficiente para condenar a alguien? ¿O que nunca debería usarse como prueba principal? Nos vemos en el próximo video.